Estamos hablando del calor y del golpe de calor. Exacto, vamos a hablar cómo se puede prevenir, qué hay que tener en cuenta. Con estas altas temperaturas se habla de que tendremos 2 semanas de ola de calor todavía, o sea que si creíste que pasaste lo peor, no, porque esto va a continuar. Entonces hay que tener en cuenta estos recaudos. Daniel Sánchez, médico, emergentólogo, está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Daniel. Buen día. Buen día. Muchas gracias por su convocatoria. A vos. ¿Vas a sumar más tips? Porque ¿Usted estamos... cómo hace para mantenerse fresco? Claro, nosotros estamos hablando acá. Está bien. Miren, hay una cuestión que es importante de cómo responde el organismo desde su punto de vista fisiológico y cuáles son los mecanismos para regular puntualmente la temperatura. Nosotros, en nuestro cerebro, tenemos una parte específica que es nuestro termostato. Por ser dentro de los animales homeotermos, nosotros regulamos siempre una misma temperatura. Cuando hay factores externos que a mí me desregula esa manera fisiológica, comienzan a aparecer los síntomas. Entonces, cuando nosotros hablamos de calor, de golpe de calor, lo que nosotros tenemos que entender es cómo funciona nuestro organismo justamente para prevenir ese golpe de calor. Nosotros sabemos que, por ejemplo, siempre si decimos los síntomas, ¿cuáles son? Y la exposición a una temperatura alta de más de 40 grados, y eso lleva a que la temperatura dentro del organismo aumenta y eso te da sudoración, piel roja. Estamos hablando de los síntomas. Y acá donde tenemos que encarar a entender el proceso fisiológico de no llegar a esos síntomas. Exacto, la prevención. O sea, es como cambiar un poco el concepto. Bien. Entonces, si nosotros entendemos qué nos está diciendo nuestro organismo, vamos a entender cómo prevenirlo. A ver, siempre digo, un termostato se cierra. ¿Qué pasa en un auto? Aumenta la temperatura. ¿Cómo pierde? O sea, entonces si nosotros estamos expuestos y se nos pierde la capacidad de regular la temperatura, voy a tratar de largar esa temperatura. ¿Cómo la voy a hacer? A través de la transpiración, a través de respirar más rápido, de que mi corazón funcione. O sea, aumentar la fisiología, los mecanismos de regulación ya para liberar el calor. Y eso a nosotros nos va a dar esos síntomas. Y en realidad, los síntomas que nos van a dar van a terminar siendo síntomas de déficit de perfusión. O sea, la sangre no llega a donde tiene que llegar. Entonces, a ver, vamos para atrás y decimos, así funciona mi organismo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, es la no exposición. O sea, si nosotros sabemos que entre determinadas horas del día la temperatura va a aumentar, pues tratemos de no estar, porque eso sí va a ser un factor que nos va a influenciar en esta alteración de la fisiología nuestra. Ustedes saben que te dicen que entre las 11 de la mañana y las 16 horas, por ahí, normalmente no te expongas a la temperatura independientemente de este domo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta de no hacer ejercicio. Y acá hay un dato importante. Ustedes saben que cuando uno hace ejercicio está con ropa ligera. Hay estudios hechos bastante interesantes de la vestimenta que tienen los beduinos en los desiertos. Ustedes saben que se cubren completo, que son, Sí. no, es independientemente del color, es como se llama, de la textura. ¿Por qué? A ver, porque ellos entienden que su fisiología, si yo cubro, voy a contener la pérdida de transpiración, la pérdida de calor. Son ropas holgadas, entonces me permite la ventilación. Entonces, en el calor del desierto, a mí vestirme como completo me refresca. Y como el desierto tiene una amplitud térmica importante, en la noche ese tipo de vestimenta me abriga. Te salva el frío. Entonces, esto que es anecdótico, llevémoslo a la persona que hace deporte. Está muy rápida de ropa.
remera, Shortcito y pantalón remerita. corto, shortito, corriendo, parque. ¿Qué es lo que pasa? Expone toda su piel ¿a qué? A la pérdida de estos elementos que es la transpiración. ¿Y qué es lo que se pierde en la transpiración? Sodio, Minerales. potasio, cloro, o sea, los electrolitos que son básicos para que nosotros regulen los procesos fisiológicos de las células. Claro. Entonces, si yo estoy perdiendo calor, estoy perdiendo líquido, estoy perdiendo, en cierta manera, toda la posibilidad de regularlo, obviamente voy a tener taquicardia, voy a tener cefalea, me va a faltar, voy a vomitar. O sea, estoy alternando todas las cuestiones. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Como para darme cuenta de que, Algo está mal. yo estoy entrando en un golpe de calor, digamos. La temperatura corporal. O sea, cuando uno está en un golpe de calor, y esto es muy llamativo en dos cosas, en los extremos de la edad, o en los niños o en los adultos. Los niños, porque tienen todos sus mecanismos de regulación básicos, pero alguien los tiene que cuidar. Claro. Entonces está la exposición. Y en los adultos, en las personas ancianas, tienden ya a un mecanismo interno que pierden la sensación de la sed, pierden la sensación de la hidratación, a veces no tienen los cuidados requerimientos. Entonces uno comienza a ver que lo primero que aumenta es la temperatura. ¿Y qué hace el organismo? Tratar de largar temperatura, de sacar esa temperatura. ¿Y cómo la va a sacar? Con transpiración, con taquicardia, con aumento de la respiración. Esos son los En mi caso, síntomas el que año te pasado tienen que tuve un episodio que después me lo diagnosticaron que había sido, me agarró un gran tiritón en el cuerpo, digo, y por más que después me bañé, me puse a la sombra, Sí. me refresqué, digo, esa condición me duró mucho tiempo y sí, Eso me te tuvieron que pasó dar por lo analgésico. siguiente. Cuando vos perdiste toda la cantidad de electrolitos para la liberación de calor, influye en tu mecanismo de regulación muscular. Entonces te produce lo que se llama una tetania. O sea, descargas Sí, sí, sí. porque no tenés cómo regularla. Claro. ¿Mm? Esto Si es sería lo un estadio, digo, más grave del golpe de calor, ¿eso no? pero ¿por qué lo hace el organismo? Porque necesita movilizar para alargar calor. Claro. O Necesitamos sea, sacarle de adentro el todo organismo se defiende. Mire, generalmente cuando yo por ahí doy clases, yo le digo a los alumnos, miren, ustedes miren el organismo, piensen y vean qué es lo que les está diciendo ese organismo, interprétenlo. Yo le digo a la gente, interprete qué le está diciendo su organismo. Que hay que Sí. leer. Exactamente. Si a mí me duele la cabeza, o sea, si yo estoy caminando en una zona, estoy con una temperatura como ahora, que llega a 30, a 35 grados, Sí. y entonces digo, no, me voy a andar de mangas cortas, a ver, me voy a tomar una gaseosa X porque me voy a aportar azúcar, me voy a sentar acá en el medio, me voy a tomar una linda cerveza fresca. O sea, lo que estamos haciendo es seguir alterando estos procesos fisiológicos. Entonces lo que estamos haciendo es aumentando la signosintomatología para padecer ese golpe de calor. ¿Puede ser peligroso en algún punto el golpe de calor para la Sí. vida? Digo, ¿puede correr riesgo la vida? Cuando el golpe de calor va subiendo escalones y va apareciendo nueva sintomatología, nosotros tenemos, primero comenzamos a alargar calor, después comenzamos con temperatura, con vómitos, con náusea, hasta cuando llegamos que nos afecta la irrigación cerebral. Cuando nosotros tenemos una falta de irrigación cerebral, cuando la oxigenación ya se pone en juego, nosotros nos baja el sensorio, padecemos mareos, un cuadro sincopal, y se sigue bajando, puedo convulsionar, y si no, puedo llegar al tener una alteración tal que me puede llevar también, junto con otros síntomas, hasta el mismo paro cardiorrespiratorio. Claro. O sea, vuelvo a decir, entendamos qué es lo que está pasando. Nosotros estamos alterando la fisiología normal
y lo que tenemos que hacer es prevenir para no llegar a eso. ¿Y cómo Utilizamos cualquier método de lo que ustedes dicen. Estaremos en lugares con sombra, no tendremos exposición, nos vestiremos en forma adecuada. Mucha hidratación. Agua, Ahí clave la está. hidratación. ¿Qué es lo que pasa? Mucha hidratación. Cuando nosotros transpiramos, lo que perdemos lo tenemos que recuperar. Y vuelvo a lo más básico así. ¿Cuál es el mejor refrigerante? El agua. Entonces, tengamos el agua y la no exposición al calor como las medidas básicas. El resto, lo que hace, pintaremos el techo de blanco, mojaremos las cortinas, mojaremos la almohada, son métodos que van a ayudar a eso, a que nos... van a ayudar a que nuestra signo-sintomatología le demos la posibilidad a nuestro organismo que la regule. Pero Daniel, ¿cuándo es normal y cuándo no? Porque, a ver, dolor de cabeza, pesazón, ¿no? ¿Cuándo es normal por estas temperaturas y cuándo debemos decir, no, acá hay algo más o puede ser peligroso? Porque uno confunde el cansancio, el calor. Hay veces claro, que el dolor de cabeza. o hasta las mismas sensaciones. Cuando esta exposición y esta sucesión de síntomas, porque, a ver, no te vienen todos juntos. Hay un cierto tiempo, o sea, vos comenzarás a transpirar, comenzarás a aumentar tu temperatura, transpirarás, se te pondrá la piel roja, te empalidecerás, va a aumentar la frecuencia cardíaca, vos vas a comenzar a sentir mareos, una cefalea intensa, podrás llegar a disminuir el sensorio. Ahí, estos son los puntos de corte que uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Mira, primero, nosotros debemos, como primera medida, aislar al paciente. Pero vamos más atrás. La primera medida es cuidar que no llegue a eso. Claro. Y nosotros mismos no llegar. Bien. Tener la responsabilidad suficiente de que a los niños nos protejamos, a Claro, nuestros ancianos los protejamos y nosotros también nos protejamos. O sea, podemos ser muy deportistas, pero no vayamos a las 3:30 de la tarde a correr en el medio del parque con en cuero, 40 grados. y con ese calor. No, ¿en cuero o con una remera por la o una lateral, apretada eso, para transpirar y más? con Perdón, medio litro de agua, 3 de la tarde. cuando perdiste 2,5 litros. Eso que decía Majo, del tema de que hay gente que Agrega ropa. se suma cosas Sí, sí, para sí. transpirar más o para... que es una locura. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Vamos a los procesos Estás dañando tu fisiológicos. cuerpo. Vamos a los procesos fisiológicos. El organismo es tan sabio que a nosotros mantiene lo que se llama la homeostasis. Una palabra medio rara, pero significa, en definitiva, ¿qué es lo que significa? Tener todo en orden. Claro. Cuando yo agarro y digo, bueno, yo quiero bajar de peso. Peso 80 kilos. Bien. Ojalá. Peso 100 kilos. Mi 75% del peso es líquido. Por lo tanto, si yo pierdo el 10% de ese 75, fantástico, voy a bajar ¿cuánto? 5 o 6 kilos. Pero ¿a costa de qué? Claro, ¿qué hace eso? ¿A costa de qué? A costa de alterar mi homeostasis, porque estoy dejando salir sodio, potasio, todos estos elementos que me mantienen las células vivas. Claro. Entonces, a ver, no es bueno no consumir agua, exponernos al sol, tratar de transpirar por eso, porque lo que estoy haciendo es, permítame la expresión, insultando a la fisiología de nuestro organismo. Claro. Nuestro organismo responde. Claro. En algún momento, Dani, ¿la pileta puede complicarte? Digo, porque entiendo que puede bajar la temperatura. Y está A bien. ver. Pero en algún momento el hecho de hacer pileta al rayo del sol, por ejemplo, ¿puede complicar más la cosa? Fisiológicamente el ejercicio, disculpa que yo siempre vengo a la parte fisiológica, Bien. pero es que es la base de esto. Cuando vos haces ejercicio, vos ponés músculos en juego, consumís energía, Bien. gastás y producís movimiento. Generás calorías. Por lo tanto, vos, ¿qué es lo que estás haciendo? Tu reserva calórica la estás usando en un ejercicio. Sí. ¿De acuerdo? Tu energía, y no estamos hablando de qué es lo que comiste, no. La energía potencial que yo tengo en cada musculatura si hago natación, yo estoy haciendo un ejercicio y durante ese ejercicio yo estoy liberando calor. Claro. Procesos netamente fisiológicos. La energía no se crea ni se destruye, se transforma.
La energía potencial se transforma en un tipo de energía en la cual a mí en producto final va a ser el movimiento más calor. Entonces, ahí yo voy a agarrar y tener en cuenta que cuando yo libero ese calor, a mí me está produciendo el mismo efecto, probablemente, pero más refrigerado, que si estuviera al rayo del sol. O sea, estar en la pileta produciría una ventaja que estar al sol. Y le hago otra pregunta. Ya que porque, estamos con el- a ver, Bien. y te redondeo Bien. esto. ¿Qué es lo que tengo alrededor? Agua. ¿Cuál es el mejor refrigerante? El agua, perfecto. Ahí ¿Qué está. pasa con los jugadores de fútbol? Infalible. Digo, porque hoy hay una discusión, y me lo vas a decir, en torno a que por cantidad de partidos, los partidos de primera se juegan, o sea, a las 3 de la tarde con 40 grados de calor. Eso es terrible. Te voy a contestar de una manera. Aparentemente no atienden a los consejos médicos de la alta exposición en deportes de alto rendimiento, que si bien están entrenados, sus procesos fisiológicos, entrenados o no, siguen el mismo. estando presentes. Por lo tanto, el riesgo de producir cuadros que sean complicados y que le puede inclusive llevar a un muy mal rato o hasta inclusive morir, es una responsabilidad de no entender, y vuelvo y me planto en esto, los procesos fisiológicos normales de los ejercicios y de cómo se manejan los jugadores de alto rendimiento. Por lo tanto, no expongamos a alguien que va a perder energía, calor, temperatura, va a alterar todas sus condiciones fisiológicas y le vamos a agregar un factor externo como la temperatura. Dani, re cortito, nos consulta la gente si hay relación entre el golpe de calor y el sangrado de nariz. Vamos a decir, Buenas. siempre que, que nosotros tenemos una exposición Sí. y que se alteran nuestros parámetros, puede llegar, pero siempre y cuando el paciente tenga esa, digamos, factibilidad del sangrado. Ah, ok. Ok. O sea, normalmente no debería ocurrir si yo tengo todo mi sistema vascular normal. Daniel, muchísimas gracias. Salvaste un Gracias. montón de dudas. Gracias siempre por venir. Es un placer tenerte. Gracias, Dani. Hasta muy Muchísimas pronto. gracias y para mí siempre es un placer y esto que siempre decimos que nos ayuden a prevenir. A prevenir. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.